Nos unimos este domingo, para dejarnos iluminar y transformar por el mensaje de la palabra de Dios. En este domingo el Señor nos deja un mensaje lleno de esperanza y alegría por su presencia salvadora. Él abre nuestros ojos para que veamos con claridad cuál es nuestra misión en este mundo. La palabra de Dios nos habla, como el pueblo de Israel y el ciego Bartimeo, viven una experiencia de salvación, simbolizada en la curación de la ceguera. Dejémonos interpelar por este mensaje de salvación y escuchando atentamente cada lectura, colmemos nuestros corazones de alegría y esperanza. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por la flor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo. Ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte. Los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando. Y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Taimeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabbuni, que recobre la vista. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor.
La palabra de Dios de este domingo centra toda su atención en el bellísimo relato de la curación del ciego de Jericó. Jesús va camino a Jerusalén y a su paso se presentan una serie de encuentros que impactan por el profundo mensaje mesiánico que ellos contienen. La escena de la curación del ciego Bartimeo es uno de los momentos más elocuentes de la presencia del Mesías entre nosotros y la palabra de este día nos ayuda a entenderlo. El profeta Jeremías vivió en tiempos de calamidades para el pueblo de la alianza, consecuencia de sus pecados. Luego de años de destierro, los que regresan a la tierra de la promesa, no son soldados victoriosos, sino hombres perdonados. Dios interviene en la historia y su paso se vuelve causa de alegría. El capítulo 31 es una página cargada de esperanza. La nueva generación que regresa del destierro está llamada a reconocer el paso de Dios que ha mirado a Israel con misericordia y les ha concedido regresar a la tierra dada como promesa a sus antepasados. El Señor ha salvado a su pueblo, los traeré del país del norte, seré un padre para Israel. Los redimidos, al caminar, transforman el desierto en un oasis de felicidad, y se vuelven en testimonio del resto perdonado. Ellos se constituyen en la esperanza de Israel, puesto que en la multitud que retorna habrá ciegos y cojos, pero el Señor los guiará por un camino llano en que no tropezarán. El Salmo 126 canta la acción de gracias del pueblo de Israel al saberse salvado del destierro. La boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares, porque el Señor ha estado grande con nosotros. El optimismo del salmista es contagioso. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, al ir, iban llorando, al volver, vuelven cantando. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, exalta la superioridad del sacerdocio de Cristo, en comparación con el sacerdocio del Antiguo Testamento que se ejercía en el Templo de Jerusalén. Tenían como función representar a los hombres en el culto a Dios y ofrecer dones y sacrificios. El sacerdote de la antigua alianza está envuelto en debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Nadie podía asumir el título de sacerdote por cuenta propia. Este título se recibía por hacer parte de la tribu de Leví, familia sacerdotal. El sacerdocio de Cristo es recibido no de manos humanas, sino de la voluntad del Padre del cielo. Tú eres sacerdote eterno, y el autor sagrado compara su sacerdocio con el sacerdocio de Melquisedec. Marcos en el capítulo 10, narra la milagrosa curación del ciego Bartimeo, escena que se desarrolla en las afueras de Jericó, camino hacia Jerusalén. Este relato está enriquecido con muchos detalles que el evangelista coloca para enfatizar el acontecimiento mesiánico. El ciego, sentado a la orilla del camino, grita un título mesiánico, Hijo de David. En esta escena en particular Jesús no le reprende, ni le manda guardar el secreto. Jesús va camino a Jerusalén a cumplir la voluntad del Padre. La pasión, muerte y su gloriosa resurrección serán el sello final de su vocación mesiánica. El ciego grita cada vez más fuerte y Jesús lo manda llamar. Animan al ciego para que se acerque a él. El diálogo es directo, sincero y breve. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que pueda ver. Jesús le devuelve la vista. Anda, tu fe te ha curado. La fe siempre es exigida por el Señor para que Él pueda actuar. El ciego lo seguía por el camino. Bartimeo se hace seguidor de Cristo y su testimonio evidencia el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Los ciegos ven. Jesús es el Mesías esperado. La palabra de Dios de este domingo nos recuerda uno de los momentos más emotivos del pueblo del Antiguo Testamento, el regreso del destierro del pueblo de Israel. Una de las lecciones más duras que han podido recibir de parte de Dios, pero a la vez uno de los momentos más alegres de su historia, puesto que, con humildad y esperanza, con la lección aprendida, regresan a la tierra de la promesa. El retorno es de hombres perdonados. Entre ellos regresan, ciegos y cojos, como signo de la gran misericordia de Dios, que luego será manifestada en las acciones que el mismo Dios entre nosotros realizará en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como cumplimiento de las promesas hechas desde antiguo. Jesús devuelve la vista a Bartimeo, quien lo llama, Hijo de David,
Título mesiánico, reconociendo que el Mesías ya está entre nosotros y ha venido a abrir los ojos al ciego, signo que se repite en varias ocasiones en los evangelios, y que se constituye en la evidencia del Mesías entre nosotros. La ceguera de Bartimeo hoy representa la ceguera de tantos que se hacen incapaces de ver la presencia del Señor en el mundo, quedándose en las tinieblas del error, del pecado, de la falta de caridad, a la orilla del camino, pero también es la imagen del que es capaz de un salto, ponerse en las manos de Dios, confiar en Él, y superar la miseria humana de no poder ver, para ver con mayor fe y seguridad en Jesús, ponernos en actitud de seguimiento con un corazón agradecido por la presencia amorosa y sanadora del Salvador entre nosotros. La petición de Bartimeo se constituye en una plegaria, confiada, directa a Dios, que sabe escuchar nuestros gritos y las súplicas de nuestro corazón. Maestro, que pueda ver, si esta plegaria sale hoy de nuestro corazón, acompañada de nuestra fe y de la seguridad que el Señor Jesús puede curar nuestras cegueras, sin duda alguna la actuará. Anda, tu fe te cura. Quienes hemos probado en nuestra vida la misericordia de Dios, sabemos de la tristeza y de la amargura que produce el pecado, la ceguera, pero también sabemos de la alegría y de la esperanza de lo que significa experimentar la misericordia de Dios, que restituye en la vida de los creyentes la vista, el gozo de volver a la tierra de las promesas, de sentirnos cercanos a Jesús, hasta el punto de poder seguirlo, como lo hizo Bartimeo. Esto produce sentimientos de gratitud, de alabanza, como los del salmista que canta: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Comparto algunas ideas que nos lleven a vivir lo que hoy descubrimos en la palabra de Dios, como consecuencia de la meditación y comprensión de este mensaje. En primer lugar, la palabra de Dios de este domingo nos interpela, haciendo confrontar nuestras actitudes con las de algunos personajes del Evangelio. Por ejemplo, la actitud del ciego Bartimeo, que pleno de fe es capaz de ponerse en movimiento para ir al encuentro del que puede curarlo de su ceguera, superando todo obstáculo y a gritos de súplica, recibir de Dios lo que pedía, una actitud ejemplar en medio de las limitaciones personales. Otra situación es las de las personas que rodean al ciego, que quieren callarlo y le impiden ir al encuentro de Jesús. Esta actitud de los que teniéndolo todo, viendo a Jesús, se aferran a sus seguridades y le impiden a los demás, con intención o sin ella, acercarse a Jesús para recibir de Él su gracia y misericordia. Hoy vale la pena respondernos la pregunta: ¿somos como aquellos personajes que se molestan por los gritos de otros? ¿Nos incomodamos cada vez que vemos a alguien pidiendo a gritos ayuda? ¿Somos capaces de acercarnos con humildad a las personas para conducirlos a la presencia del Señor? El profeta Jeremías tuvo la misión de denunciar el mal y el pecado del pueblo de Israel, igualmente la consecuencia de las infidelidades del pueblo de la alianza, pero también tuvo la dicha de anunciar el final del castigo, del destierro, y recordar con alegría la esperanza del retorno a la tierra de la promesa, esa tierra que desde antiguo fue heredada por el pueblo elegido. Entre los que retornan vienen ciegos y cojos, que serán los primeros en reconocer la presencia del Mesías entre nosotros. Con la debida consecuencia, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, como lo expresa el profeta Isaías. Sin duda alguna, el Señor se hace presente en la historia de ayer y también en la historia de hoy con signos de misericordia. Él se hace presente en la historia de cada uno de nosotros, para quitarnos las cegueras y las cojeras. Nos levanta para ponernos al servicio de los demás, habla a nuestro oído y a nuestro corazón para hacernos ver mejor, para no perder la sensibilidad ante las necesidades humanas, para poner a muchos en actitud de seguimiento. Jesús es el sumo y eterno sacerdote, es decir, mediador entre Dios y los hombres, según el rito del Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, que ofreció pan y vino a Abraham. Esta figura sacerdotal es inspiradora, puesto que el sacerdote tiende puentes, y el Señor Jesús tiende un puente tan definitivo, con el que nos devuelve la comunión con el Padre, que habíamos perdido por el pecado original,
el Señor Jesús ofrece un sacrificio de entrega, dando la vida, cancelando así la deuda que teníamos, reconciliando al hombre con Dios, dando nueva vida a todo hombre, haciéndonos partícipes de su sacerdocio y uniendo nuestras vidas más estrechamente a la vida de Dios.